tenemos que diferenciar la gestión del partido de gobierno. Han tenido con el gobierno anterior con Mauricio Funes y el actual con el profesor Sánchez Serén. En la gestión anterior ellos iniciaron una propuesta o un proyecto que le han llamado Reforma de Salud, la cual su eje principal fue la extensión de cobertura a través de los ECOS, algo que lo hicieron con préstamos. Nosotros siempre criticamos porque el grave problema de implementar estas políticas públicas es que si no se tiene el financiamiento para que sean permanentes, se tiende a dar un servicio temporalmente y posteriormente se regresa al estado anterior o peor algunas veces. El actual gobierno, en la gestión en la salud pública, pues no hubo un incremento de financiamiento, hemos tenido un presupuesto bastante estancado y eso no ha permitido que la población sienta alguna mejora en la atención sanitaria. Nosotros podríamos, digamos, ver como positivo la extensión de cobertura, pero esta no tiene que ir en contra de la calidad de la atención, y ese es uno de los graves errores que se ha tenido. Se ha extendido la cobertura, pero la atención no ha sido efectiva. El paciente desgraciadamente sigue sufriendo de largas citas para que lo vea un especialista, sigue sufriendo de largas citas para poder ser operado, sigue teniendo que trasladarse del interior del país a la capital porque los servicios de salud no se han construido verdaderas redes de servicio. Entonces estas personas deberían de ser atendidas en el interior del país. Ofrecieron mucho en los papeles. Cuando uno lee las propuestas o el proyecto de la reforma de salud, en el papel pues se ve bonito, los resultados que ellos plantean en el papel también se ven bonitos. El problema es cuando lo contrasta uno con la realidad. Desgraciadamente la población sigue sufriendo de las largas citas o emergencias saturadas, que no hay medicamentos, no hay insumos. Tenemos un sistema de salud que es segmentado, que es fragmentado y que es ineficiente, y esa es nuestra realidad. En este momento, en base a datos, se nos hace difícil, debemos hacer una valoración objetiva, porque desgraciadamente el actual gobierno es un gobierno que no es confiable a la hora de presentar sus resultados. Todos los resultados los hacen principalmente con objetivos político-electorales, presenta logros donde no los hay. Esto no es algo que lo dice, digamos, el colegio médico, esto es algo que lo ha contrastado investigadores. Por ejemplo, en el 2013, FUSADES contrató 2 investigadores de epidemiología que son profesores en Harvard, vinieron a hacer un análisis del costo-efectividad de esta política pública, que es la implementación de los ECOS y la reforma, y entre las conclusiones que ellos mencionaban era eso, que los datos los obtuvieron de fuentes secundarias, porque las fuentes primarias, que son las autoridades, no eran confiables. Entonces, quizás es algo que al que llegue al gobierno le va a tocar hacer, ir a hacer una verdadera auditoría de la gestión, ver los resultados y en base a eso hacer un análisis de cómo va a resolver la problemática de salud del país. Bueno, lo que nosotros hemos visto, porque si damos este aumento en la burocracia hubiera dado algún resultado, pues hubiera sido positivo el incrementar los gastos. Desgraciadamente han cargado esta cartera del Estado, que debería tener una visión eminentemente técnica, la han cargado con más burocracia, porque no solo es un viceministro, ni solo es que se hicieron 2 viceministerios, o sea, se conformó toda una red de burocracia dentro del Ministerio de Salud, y ellos se gastan el 15% del presupuesto anual, ¿verdad? Un presupuesto de 620 millones de dólares, estamos hablando que el 15% anda rondando los 70, 80 millones de dólares. Ellos se los gastan dentro de las oficinas del ministerio. Se conformaron
2 viceministerios donde hoy es solo uno. Eso significa todos los asistentes, todo el personal de apoyo, todos los asesores al doble. Antes había una Dirección General de Hospitales que era la que se encargaba de toda la red de servicios. Ahora hay un director de tercer nivel, hay un director del segundo, de los hospitales de segundo nivel, y hay una directora de todo el primer nivel de atención. Todo esto con burocracia. Entonces, tradicionalmente, porque eso el Colegio Médico ha tenido la oportunidad de conocer la experiencia en toda Latinoamérica, y los gobiernos como el que tenemos actualmente, eso es lo que ha hecho. Ellos utilizan el Estado como un botín político para poner a sus amigos, a su familia, con intereses eminentemente políticos electorales. Esta cartera del Estado se ha incrementado, y mucho de ese incremento ha sido personal, que no es un personal técnico que va a ir a ofrecer una consulta. La mayoría son personales que los podríamos considerar activistas políticos. Lo que pasa es que, como les explicaba anteriormente, el que llegue al Ministerio de Salud tiene que ir a hacer un análisis de la gestión, un análisis del personal que se tiene, evaluar las competencias de cada uno de este personal, y lógicamente si hay personas que se han contratado con objetivos eminentemente por nepotismo, por amiguismo o por, digamos, hacer un reparto de plazas, pues estas personas hay que retirarlas del ministerio, porque esta cartera del Estado es donde más eficientemente se tienen que manejar los recursos, porque digamos, en gastar más en empleados significa sacrificar medicamentos, en sacrificar insumos. Se podría contratar más personal como enfermería, más personal como anestesiólogos, más personal como médicos especialistas, que van a hacer un efecto directo con la población. Entonces, el que llegue al ministerio tiene que llegar con esa visión. Por eso es que nosotros consideramos que esos puestos no son idóneos, que llegue personas que tienen intereses personales o intereses particulares o partidarios, porque la gestión pública en el tema de salud tiene que tener una visión técnica. Bueno, nosotros, la gestión actual que a mí me han delegado los asociados del Colegio Médico, intentamos tener cierto acercamiento, ya que nosotros representamos a médicos que trabajan en las dos instituciones. El Colegio Médico siempre ha mantenido una postura crítica, siempre también hemos querido ser propositivos con la gestión pública. Desgraciadamente, tenemos autoridades en este momento que no están dispuestos a escuchar esa crítica y que no están dispuestos a escuchar propuestas de solución. Podríamos decir que en este momento no tenemos una confrontación directa, tanto con las autoridades del Ministerio de Salud como del Seguro Social, pero tampoco tenemos un acercamiento a ellos. De hecho, lo que vemos siempre de parte de ellos, que la política de recursos humanos, que es algo importante en una institución como eso, porque realmente de los tesoros más valiosos que tiene una institución de servicios es su recurso humano. La forma de manejo de la política de recursos humanos de ellos es más a la confrontación que al diálogo y al acercamiento, al generar incentivos positivos para que, digamos, el recurso humano médico, que es el que da la cara por el sistema, que es el que está a la par del paciente y el que sufre a la par del paciente las necesidades, generalmente es aludir su responsabilidad como autoridades y a tratar de culpar al personal médico de las deficiencias del sistema. Entonces nosotros eso siempre se lo hemos dicho en privado y en público. Es equivocado esa política, y es algo que el actual gobierno lo está haciendo, tanto en el seguro como en el ministerio. Están queriendo culpar o responsabilizar al personal de salud de todas esas deficiencias. Eso conlleva
a lo que se conoce y que se ha visto en el primer mundo, que el médico cuando se siente perseguido tiende a actuar de una forma defensiva. Entonces eso se llama medicina defensiva, y el médico, para protegerse, tiende a dejar exámenes más sofisticados, tiende a pedir interconsulta con otros especialistas, y eso lógicamente encarece los servicios de salud. En un país como el nuestro, donde los recursos son limitados, digamos, presionar al médico para que actúe de esa forma es contraproducente. Lo mejor es estar cerca, lo mejor es que el médico se sienta acuerpado, apoyado por su patrono, y que juntos busquen las soluciones para resolver los problemas de los pacientes que llegan. Digamos, una aspiración que siempre ha tenido el gremio médico. Este año, la Junta Directiva que tengo el honor de dirigir, tuvimos el honor de celebrar 75 años de existencia de esta gremial. La visión con la cual fue creada de esos médicos fundadores todavía persiste en este momento. Tuvieron una visión a largo plazo. Ellos sabían que el médico iba a necesitar estar unido para defender los intereses del sector y para defender los intereses de la población que necesita atención sanitaria. Esos retos todavía están actuales, pues. En nuestro país es un país que carece de legislación actualizada. Es de los pocos países en el mundo que no tiene una ley de colegiación profesional obligatoria, que es algo que no es, digamos, no es de gran beneficio para el gremio, aunque tiene algunos beneficios, es principalmente beneficioso para la población, porque en este momento la supervisión de la práctica médica tiene muchas limitantes, y es algo que se podría ganar al tener una legislación actualizada. Nosotros desde que iniciamos nuestra gestión, conformamos un equipo técnico. Hemos preparado una propuesta de soluciones de los problemas de salud del país, incluyendo algunos beneficios para el sector, pues porque, como lo hablamos anteriormente, el tema de recursos humanos es uno de los tesoros más valiosos que tiene el país. Y de hecho, si no lo cuidamos, si no favorecemos que esté adecuadamente incentivado, el recurso humano tiende a retirarse de la gestión pública, que es algo que está sucediendo en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Hay especialidades donde prácticamente son subespecialidades donde ya no existen médicos contratados, porque nadie quiere trabajar con la seguridad social, porque pagan mal, porque los acosan laboralmente y porque no le dan, digamos, los instrumentos, el equipo, los insumos adecuados para desarrollar adecuadamente su especialidad. En el Ministerio de Salud Pública también sucede lo mismo. Entonces, creemos nosotros que las soluciones las tenemos que buscar en conjunto. Nosotros, de organizaciones gremiales, desde la sociedad civil, presionando al estamento político, porque al fin y al cabo, ellos son los que toman las decisiones. Nosotros hemos generado esta propuesta, la hemos trabajado no solo con la gremial, la hemos trabajado con las asociaciones de especialistas y subespecialistas del país, que es parte estructural de nuestra gremial. La hemos trabajado con las universidades que tienen facultad de medicina, con el sector laboral, lo hemos trabajado con los prestadores de servicios de salud privados, con nuestra gremial internacional, que es con la Confederación Médica Ibero-Latinoamericana, y en enero del próximo año, el 10 de enero del próximo año, estaremos presentando esta propuesta a todas las fórmulas presidenciales. Digamos, esa es parte del trabajo que hemos desarrollado. Además, nosotros vemos como un compromiso ético del médico seguirse formando permanentemente, actualizando en las tendencias, en los nuevos medicamentos que salen. Tenemos un programa de educación médica continua. Cada semana o cada 15 días se hacen jornadas de diferentes especialidades dirigidas para estudiantes de medicina y para médicos generales.
en las cuales se les plantea desde una visión de atención primaria cuál es el abordaje que se debe dar a los pacientes, digamos, diabéticos, a los pacientes con enfermedad renal. Cada jornada es de una especialidad específica. Creo que es algo que debería retomar el gobierno. O sea, el Ministerio de Salud, el Seguro Social, debería tener planes permanentes de educación médica continua, porque no solo desarrolla profesionalmente al médico, sino eso mejora la atención. El paciente, lógicamente, va a estar mejor atendido con un médico actualizado que con alguien que tiene años de no revisar. Bueno, el hospital Sacamil, en mi caso tengo un poco más de 22 años de trabajar ahí. Un hospital relativamente nuevo comparado al resto de hospitales. Hay algunos que tienen 90, 100 años de existencia o más. Un hospital que se generó con una nueva forma de gestión, que desgraciadamente se inauguró en los gobiernos de Arena. El partido de gobierno actual quizás eso le creó algún recelo o algo al hacer el hospital, y prácticamente en estos 2 quinquenios ha estado abandonado. Un hospital que nació teniendo un área de influencia de 400.000 personas, lo nominaron hospital departamental, en este momento tiene un área de influencia de 1.600.000 personas, siempre está saturado, amanece con 25 o 30 pacientes todos los días esperando cama. O sea, están ingresados, pero están en la emergencia, en una camilla, atendidos por poco personal, porque ese personal realmente está ahí para atender urgencias, y ellos mismos tienen que atender las urgencias y a los pacientes que están ingresados ahí. Las citas, digamos, para operar a alguien, en mi caso, un paciente cuando lo refieren para que yo lo vea, para llegar a la primera cita se tarda 4 meses. Cuando yo lo veo y le dejo sus exámenes para prepararlo para su cirugía, se tarda otros 4 meses para volver a llegar a mi consulta. Y después, un promedio de 2 a 3 meses para que yo lo pueda programar para operar. O sea, fácilmente una persona que necesita una cirugía se puede tardar entre 10 meses y 1 año para poder ser operado. Muchas de estas personas, lógicamente, en ese periodo de espera tienen complicaciones y llegan a las emergencias, son operados, pero ya con complicaciones, ¿verdad? Entonces, eso no es una medicina actualizada, no es una atención sanitaria de calidad, y esto es reflejo de lo que pasa en todo el país. Para nosotros es más difícil, porque nosotros, como estamos preparando una propuesta, tenemos un análisis de la situación de la salud pública del país, sabemos que hay, digamos, ya una ruta la cual tienen que seguir los gobiernos para mejorar la atención sanitaria, y lo que hemos escuchado solo son propuestas vacías, eslogan de campaña. Entendemos que en una campaña no se pueden poner ellos a hacer ofertas técnicas, pero creemos que, digamos, esas ofertas que han planteado como eslogan deberían de tener un sustento a través de documentos. Esos documentos no existen o no nos lo han querido hacer llegar, porque los hemos intentado buscar, o sea, los hemos pedido y no nos los han proporcionado. Entonces, lo que hemos visto es lo que tradicionalmente se ha presentado en las campañas anteriores. Bueno, tenemos el gobierno, el partido de gobierno actual, que su oferta es profundizar lo que ya están haciendo, repetir probablemente los errores que ya cometieron, y van a fracasar porque ya fracasaron. Escuchamos eslogan, por ejemplo, como del partido Arena, medicina siempre, pero no nos dicen cómo lo van a hacer, pues. O sea, hemos escuchado una propuesta de que de la partida secreta, de ahí van a tomar los fondos, pero en la actual gestión, digamos, del profesor Sánchez Serén,
llevan aproximadamente gastados unos 150 millones de dólares de esta partida secreta. ¿Cómo lo van a distribuir? ¿Qué tipo de medicamentos o qué tipo de insumos van a comprar? No tienen un perfil epidemiológico claro de cómo van a invertir ese dinero. Entonces, si nosotros desde una visión técnica quisiéramos conocer a profundidad cuál es la mejor propuesta. En este momento no la tenemos, sabemos que el tema de salud es un tema importantísimo, sensible para la población. Esperamos que no se quede solo en eslogan. Nosotros hemos pedido a las fórmulas presidenciales sentarnos con el equipo de trabajo que está generando la propuesta las propuestas que ellos van a llevar, como para escuchar en privado qué es lo que van a plantear. Pues, de hecho, en enero, cuando presentemos nuestra propuesta, les vamos a dar espacio a las fórmulas presidenciales para que ellos, a nosotros como técnicos, nos vengan a explicar, porque no es lo mismo convencer a alguien que desconoce la problemática que a nosotros que sabemos cuál es la solución. Y estamos claros, el problema de salud, la atención sanitaria se tiene que alejar de los eventos electorales, pero los partidos políticos no les conviene. Si ustedes se fijan, todos los partidos políticos andan haciendo brigadas de atención en campaña. Eso es una práctica antiética, porque no puede utilizar la necesidad de la gente para tratar de conseguir un voto. Hacen todo, hasta el actual partido de gobierno, que dicen que no hay ningún problema de salud, que todo está solucionado. Entonces, creemos nosotros que este tema lo deberíamos de alejar y que todos deberíamos de buscarle solución. La propuesta del Colegio Médico es eso: hagamos un pacto para que busquemos soluciones a largo plazo. Nuestra visión es al 2030, que pasen por lo menos 2 quinquenios, 2 gestiones presidenciales, y que no se cambie el rumbo, que es lo que normalmente sucede. Bueno, hay intereses diferentes, al igual que el resto de la población. Los diferentes sectores se encuentran polarizados, hay personas con pensamientos ideológicos diferentes, y eso algunas veces hace que no se pueda tener una unidad granítica del sector. Desde la gestión del Colegio Médico, nosotros hemos tratado de alejar, digamos, la ideología política de la oportunidad de unirnos como gremio. De hecho, estando en un periodo electoral, nuestra gremial, que en un tiempo fue utilizada para una campaña política, de aquí un presidente del Colegio Médico salió a ser candidato a la vicepresidencia de la República. Nosotros hemos sido claros con nuestros colegas, hemos sido claros en entrevistas también, que no podemos utilizar nuestra gremial para esos intereses. Lejos de que tengamos cada uno como ciudadanos, tenemos el derecho de tener una ideología, tenemos el derecho de simpatizar con un partido político, pero nuestra gremial tiene que estar alejada de eso. Los problemas de salud no tienen colores políticos, y creo que eso sirvió para desunir a nuestro sector. Creemos que, a pesar de que en algunas cosas no estemos de acuerdo, podemos lograr algún día unificarnos, buscar intereses comunes, buscarle soluciones a los problemas de nuestros pacientes y, lógicamente, convertirnos en una fuerza, la cual tenemos, a pesar de que es poca la unidad, pero la tenemos, esa influencia de la sociedad la tenemos, y lógicamente si lográramos unificar más del gremio, esa fuerza crecería.